Hola, un saludo a todos. Continuamos con una síntesis de la segunda parte de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se titula Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Ya habíamos sintetizado la introducción y los dos primeros capítulos, y hoy vamos a hacer una síntesis del capítulo tercero, el anuncio del Evangelio, del capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización, y el capítulo quinto, evangelizadores con espíritu. En el capítulo tercero continuamos, por tanto, el título, el anuncio del Evangelio. Estamos ante la tarea fundamental de la Iglesia en cualquier época y en cualquier lugar. Se trata del anuncio, la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Se trata de una prioridad absoluta. La predicación tiene que ser alegre, paciente, progresiva, pero tiene que comunicar el núcleo del mensaje, que es la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo. Se trata de una tarea de todo el pueblo de Dios, de todos los cristianos. El pueblo de peregrinos hacia Dios tiene que comunicar, tiene que expresar este misterio enraizado en la Trinidad. Tenemos que entender la Iglesia así, en este sentido amplio, porque Dios lo quiere así. La Iglesia es un pueblo para todos. Y hay que comunicar la salvación por la misericordia de Dios, no por las obras humanas. Dios nos envía su Espíritu para hacernos sus hijos, para transformarnos, para capacitarnos a responder a su amor. Es una iniciativa verdadera de Dios, es una primacía de la gracia. Dice el Papa Francisco, esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos, y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida humana, la vida en la comunidad humana. Por tanto, este es el marco esencial, fundamental. El Señor llama a todos, te llama a ti, con respeto y con amor, a ser Iglesia, a ser pueblo de Dios. La Iglesia es precisamente un lugar de misericordia, donde experimentamos esa misericordia, donde todo el mundo se siente acogido gratuitamente, amado, perdonado, aceptado y alentado a vivir la vida buena del Evangelio. El pueblo es un pueblo con muchos rostros. Son muchos pueblos con culturas propias, culturas distintas, estilos de vida. Cada cultura representa un estilo de relaciones mutuas y también un estilo de relaciones con Dios. El ser humano es social, genera una cultura, y la gracia precisamente supone la cultura. El don de Dios se encarna en la cultura. Muchos pueblos han acogido la gracia de fe en su propia cultura. El cristiano no tiene un modo cultural único. Es necesaria la fidelidad a la tradición eclesial, que ha sido trasladada y realizada en diversas culturas a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero la catolicidad, precisamente, significa universalidad. Es la belleza en el rostro pluriforme de la Iglesia. Es también la inculturación. Toda cultura propone valores, formas, etcétera, que enriquecen la vida evangélica. La Iglesia asume los valores de las diversas culturas. Es aquel texto de Isaías 61:10, es la novia que se adorna con sus joyas. Esas joyas serían los distintos elementos culturales de diversas sociedades y culturas. La diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia, precisamente es condición de ella. El Espíritu Santo conduce a la unidad trinitaria. El Espíritu Santo constituye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. La encarnación no lleva a un cristianismo
monocultural y monocorde, homogéneo. Algunas culturas tradicionalmente se han ligado a la predicación evangélica y al pensamiento cristiano, pero tenemos que tener en cuenta que ninguna cultura se identifica plenamente con el Evangelio. No podemos imponer una forma cultural. Sería una forma de vanidad, de secularización, de fanatismo. No hay que imitar los modos, por ejemplo, culturales de los pueblos europeos, que tradicionalmente se han transmitido vinculados a la experiencia cristiana. Hay que saber distinguir las dos cosas. Cada cultura debe aceptar el misterio de la redención de Cristo. Y precisamente en todos los bautizados se encuentra el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Iglesia, el Espíritu para evangelizar. El pueblo de Dios es santo, es infalible y cuando cree no se equivoca. Es un principio de la Lumen Gentium número 12. Es el principio de la infalibilidad del Papa unido a la Iglesia y de la Iglesia, del pueblo de Dios unido a sus pastores. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios y por eso está y tiene el sensus fidei, el sentido de fe, el instinto de fe, que sabe discernir las cosas de Dios. Existe, por tanto, una connaturalidad con lo divino en el seno de la Iglesia, una sabiduría intuitiva que hay que descubrir, hay que reconocer y hay que fomentar. Cada bautizado es a la vez discípulo y es a la vez misionero, es un agente evangelizador. La nueva evangelización reclama el protagonismo de todos los bautizados. Si uno hace experiencia del amor de Dios, tiene que salir obligatoriamente a anunciarlo, tiene que comunicarlo. Los discípulos misioneros encarnan una misma realidad de experiencia y de misión que va junta. Como los primeros discípulos que conocieron a Jesús y que salían a proclamarlo, gozosos, hemos encontrado al Mesías, como la samaritana que recibe un mensaje y sale a transmitirlo a los demás, como Pablo que tiene un encuentro con Jesucristo y ha de transmitirlo, ha de comunicarlo, ha de dar esa luz. Debemos crecer como evangelizadores. ¿A qué esperamos nosotros? Debemos tener una mayor formación, tenemos que profundizar en el amor, en la experiencia, tenemos que aprender a comunicar un testimonio más claro. Por otro lado, eso reclama también que cada uno de nosotros nos dejemos evangelizar constantemente. La misión que nosotros tenemos hacia afuera tiene que estar alimentada del evangelio que recibimos cada día y al cual nos convertimos cada día. Hemos de ser testigos del amor salvífico de Dios en la imperfección, dice el Papa Francisco. Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. No tenemos excusas, tenemos que crecer para cumplir esta misión. Y en eso tenemos unas fuerzas ya en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por ejemplo, la piedad popular. Hay pueblos que han inculturado ya el Evangelio, que son agentes de evangelización. La fe se transmite de maneras siempre nuevas. Cada pueblo ha hecho una experiencia de inculturación. Y en la piedad popular vemos al pueblo que se evangeliza continuamente a sí mismo. Es una expresión misionera espontánea del pueblo de Dios, en la cual hay que observar y considerar la acción del Espíritu de Dios. Refleja la piedad popular la sed de Dios de los pobres y sencillos. Es un tesoro de la Iglesia Católica, de manera particular en los pueblos latinoamericanos. En el documento de Aparecida, por ejemplo, se habla de la espiritualidad popular y de la mística popular, que atiende más y busca más el elemento simbólico, más que lo propiamente razonable, la razón. No tenemos derecho a coartar esta fe y esta fuerza misionera. Tenemos que acercarnos con mirada de buen pastor, sin juzgar, con amor. Tras la superficialidad aparente de las devociones populares, existe también una vida teologal animada por el Espíritu Santo, que hay que purificar y que hay que cuidar y alimentar.
subyace una fuerza activamente evangelizadora. Es evidente, por otro lado, que hay que fomentar de manera particular la relación personal, de persona a persona. Hay que llevar el Evangelio a las personas que tratamos continuamente, espontáneamente, en la conversación, en las visitas, en la calle, en el trabajo, por el camino. Tiene que ser una relación respetuosa y amable, y un diálogo personal, humano, compartiendo alegrías, esperanzas, inquietudes, ciertamente sin olvidar el anuncio, pero siempre transmitiendo ese amor personalizado que Dios nos ha comunicado y esa experiencia del amor de Dios que se entregó por nosotros, que nos ofrece salvación y amistad hoy. Debe haber una actitud humilde y testimonial. Un testimonio personal con la vida, con el relato, con el gesto, con todo tipo de formas. Si se puede, podemos orar juntos, pero lo fundamental es ese ambiente compartido. Así el Evangelio ha de ser predicado en nuevas culturas y debe hacer una síntesis con ellas. Ya sabemos que se trata de procesos lentos, pero no debemos tener miedo. Tiene que haber una audacia creativa para no caer en el estancamiento infecundo de la Iglesia. Por otro lado, también tenemos carismas al servicio de la Iglesia. Hay numerosos carismas en grupos, en comunidades. Dios regala carismas a la Iglesia que son precisamente regalos del Espíritu Santo para evangelizar. El signo de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad. No podemos rivalizar unos con otros, unos grupos, unos carismas con otros. En la comunión el carisma se hace fecundo y la Iglesia se vuelve modelo de paz para el mundo. Ciertamente que las diferencias individuales, personales, de grupos nos pueden incomodar, pero son precisamente el caldo de cultivo de la vida de la Iglesia y de la evangelización. Son fuente de dinamismo evangelizador. El Espíritu Santo suscita la diversidad, viene del Espíritu Santo, y al mismo tiempo es el Espíritu Santo el que realiza la unidad. Si somos nosotros mismos por nuestra cuenta que queremos llevar los carismas, más bien podemos caer en dos peligros, o exclusivismos, divisiones particulares, o por otro lado, la uniformidad, la homogeneización para solucionar los problemas. Ni una cosa ni la otra provienen del Espíritu Santo. No ayudan a la misión de la Iglesia. Todo es un don de Dios para la evangelización. El Evangelio también tiene que entrar en las diversas formas de cultura, de pensamiento, en la educación. El anuncio explícito tiene que llegar también a los profesionales, a los científicos, a los académicos. Cuando hablamos de la inculturación no se trata de ir a países lejanos. Son la multiplicidad de culturas que hay hoy entre nosotros, incluso dentro de las familias, en las diversas generaciones, en los diversos ambientes. Hay que fomentar el encuentro de la fe con la razón y con las ciencias. Así, el Evangelio se vuelve creíble. Con este diálogo con la razón, la fe y la razón no están en contradicción, se va descubriendo puentes y conexiones. Hay que fomentar esa creatividad y esa originalidad apologética para defender la fe en el diálogo con la razón. El anuncio también tiene que acoger categorías del mundo actual y de las culturas actuales y de la razón y de las ciencias. La Iglesia alienta el camino de los teólogos y la investigación teológica y promueve el diálogo con el mundo, con las culturas, en todos los ambientes. La teología cristiana católica no tiene que ser una teología cerrada, de escritorio. Tiene que ser una teología viva, en diálogo, en profundización, en investigación. En ese camino también son importantes las universidades y las escuelas católicas. A continuación, el Santo Padre hace una larga reflexión en torno a la homilía. Dentro de la evangelización tiene un papel importante. Las homilías y su preparación. El Papa considera que son una piedra de toque importante para promover el encuentro entre los pastores y el pueblo. Tenemos que renovar la confianza en la predicación para que Dios llegue a los hombres, porque Dios llega a los hombres en la palabra humana. Jesús conquistó el corazón de sus discípulos con la palabra humana. Se quedaban maravillados de sus enseñanzas,
le escuchaban y veían que hablaba con autoridad. Les enviaba a predicar. Ciertamente todo esto nosotros lo recogemos, lo asumimos y lo llevamos a un contexto litúrgico. Y dentro de la liturgia se trata de reproducir las condiciones de un momento de diálogo de Dios con su pueblo, en el que se proclaman las maravillas de la salvación, en el que se proponen las exigencias de la alianza. Pero la predicación y la homilía es más que catequesis, es un diálogo del Señor con su pueblo. El predicador debe entrar en el corazón de la comunidad y de la persona, buscando el deseo de Dios y el deseo del hombre, y promoviendo el diálogo, la conexión de ambos. La homilía no es una charla, la homilía no es una clase, la homilía no es un espectáculo mediático para llamar la atención. No debe ser demasiado larga. No puede romper la armonía y el ritmo de toda la celebración litúrgica. Es parte de la ofrenda dirigida al Padre. Y es también mediación de la gracia de Cristo a la Iglesia, su esposa. La homilía debe orientar a la asamblea hacia la comunión con Dios, con Jesucristo, a esa experiencia que transforma la propia vida. Tiene que brillar el Señor, no el ministro o el predicador. La homilía participa de aquellas características que tiene la conversación de la madre. La Iglesia predica al pueblo como una madre habla a su hijo, en confianza y amor. Se reconoce lo que Dios ha sembrado en el hijo, se escucha sus inquietudes, se aprende incluso del hijo, se dialoga y se enseña, se aprende, se corrige, se valora. Pero hay que confiar que es el Espíritu Santo el que dirige la predicación. La fe habla en clave de cultura materna y entonces el corazón que escucha se abre, transmitiendo ánimo, apertura, fuerza, impulso. Hay que cultivar este ambiente de la predicación con una cercanía personal, con la calidez del tono, con la mansedumbre de las frases, con la alegría de los gestos. Así, aunque algún día resulte un poco aburrida, da fruto también la homilía. Complace al Señor dialogar con su pueblo. El predicador debe transparentar esto. Y también debe hacer arder los corazones, debe prender un fuego de amor. Es un diálogo de amor en el que la homilía intenta comunicar. La palabra de Dios es una palabra de amor dirigida al hombre, un regalo a la humanidad, a cada hombre personal. Hay que rechazar la predicación moralista, adoctrinadora, magisterial, como una gran clase exegética, etc. Se trata de una comunicación entre corazones. Ha de promover la fe. En la homilía se transparenta y se comunica la verdad, sí, pero se tiene que transparentar con bondad y con belleza. No son verdades abstractas, sino una memoria, un recuerdo, una actualización de las maravillas de Dios. Hoy en la Iglesia tenemos el gran desafío de una predicación inculturada. Hay que evangelizar desde la síntesis, no transmitir ideas sueltas. Hay que comunicar ardor en el corazón, no aburrimiento. Hay que llegar, como tarea del predicador, a aunar en el corazón de Dios a Dios y a su pueblo. El predicador habla en nombre de Dios y pone al pueblo en sintonía de amor con Él. Que pueda pasar del silencio, de la escucha, a la unión y a la comunión. Se necesita un corazón ardiente e iluminado por la integridad de la revelación para poder ayudar y favorecer esta experiencia. El predicador ha de preparar el abrazo de cada persona, del hombre, de la mujer, con Dios, que es Padre misericordioso. En este sentido es muy importante la preparación de la predicación. No se puede predicar sin una buena preparación. La preparación requiere estudio, oración, reflexión. Requiere también una creatividad pastoral. No nos podemos disculpar porque tenemos mucho trabajo y porque nos falta tiempo.
Si nos falta tiempo, dejemos otras cosas. La confianza en el Espíritu Santo que todos debemos tener reclama un trabajo personal, una predicación activa y creativa. Nosotros somos instrumentos, sí, pero instrumentos responsables con todas nuestras capacidades. Sin preparación, faltaría por nuestra parte la honradez para poder comunicar los dones que hemos recibido. Debe haber, por tanto, en nosotros un respeto y una actitud de responsabilidad. Se trata de una experiencia de culto a la verdad. Ciertamente debemos invocar al Espíritu Santo y después tenemos que cumplir una serie de condiciones que ya están tradicionalmente explicados, ¿no? Hay que atender al texto bíblico para fundamentar la predicación, hay que hablar y situarse desde una humildad de corazón, sabiendo que somos servidores de una palabra que nos trasciende, que va más allá de nosotros. Debemos tener un santo temor de no manipular el mensaje y sabemos que sembramos con paciencia, que se necesita tiempo, que hace falta una dedicación gratuita. Y sin preocupación, tenemos que transmitir un amor a Dios que habla en nosotros y con la palabra que queremos descifrar. Debemos partir de una fundamental actitud de discípulos. También hay que entender las palabras, hay que tener en cuenta que muchas veces la palabra de Dios se nos transmite en un lenguaje antiguo, en una cultura muy distinta de la nuestra. Hay que hacer unos análisis literarios, hay que buscar el mensaje principal que da unidad a todo el texto. Si no, faltaría unión y orden en el discurso, serían ideas desarticuladas, la gente se aburriría y se distraería. Hay que captar y transmitir el mensaje desde su centralidad, desde su núcleo principal. Para eso ya sabemos los criterios que hay en la Iglesia, que hay que también considerar el conjunto de la Biblia, la unidad de la revelación, para evitar interpretaciones parciales. Hay que transmitir la fuerza del texto proclamado, pero también es fundamental la experiencia de personalización de la palabra. La necesaria familiaridad que los predicadores debemos tener con la palabra es la base. Hay que renovar el amor a la palabra, hay que saber que tenemos que tener una actitud de agradar a Dios y no a los hombres. Primero, uno mismo se debe dejar enseñar por la palabra. Antes de predicar hay que dejarse conmover y hay que hacer carne la palabra en la vida concreta, personal. Se trata de comunicar a otros lo que hemos contemplado, como decía el lema de Santo Domingo. Comunicar a los demás lo que hemos contemplado, lo que hemos vivido, pero primero dejarse herir por la palabra, por una palabra viva y eficaz. Nuestra época actual tiene sed de autenticidad, de experiencias auténticas. Nosotros tenemos que hablar de un Dios conocido, vivido y experimentado. No hace falta que seamos inmaculados, pero sí que tengamos un deseo de crecer y de avanzar. Eso es indispensable. El predicador debe haber experimentado el amor de Dios en su vida, la salvación. Y esa experiencia personal es lo que se transmite también en la predicación y lo que suscita también en uno mismo y después en los demás el deseo de responder a ese amor. Si no nos abrimos sinceramente a la palabra, si no nos dejamos tocar realmente por la palabra, somos falsos profetas, estafadores o charlatanes. Hay que reconocer en la propia pobreza y hay que desear comprometerse más. Dios nos usa como instrumentos suyos, sí, pero como seres libres, vivos, creativos, que se dejan penetrar por la palabra antes de transmitirla. El mensaje ha de tomar toda la persona, todo el ser, y así es como el Espíritu Santo actúa. Y entonces es como somos evangelizadores. La tradición de la Iglesia tenemos también la lectura espiritual, la lección divina, que ayuda a escuchar la palabra para que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos cambie los diferentes pasos, la lectura orante, el estudio, partir del sentido literal, ver lo que todo eso quiere decir a nuestra propia vida. Si no hiciésemos todo este proceso de interiorización de la palabra, entonces transmitimos en la predicación lo que pensamos, nuestras ideas, o peor aún,
sin darnos cuenta usamos la palabra siguiendo nuestro propio beneficio. Entonces creamos confusión. San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que incluso también Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Por tanto, ¿qué me dice a mí el texto? Esa es la base fundamental. ¿Cómo lo puedo vivir yo? Ciertamente podemos tener tentaciones en ese momento, sentirnos molestos, encerrarnos, o tener la tentación de querer aplicarlo a los demás, lo que dice la palabra, sí, a los demás. O excusas para diluir la radicalidad del texto, o pensar que quizá Dios a nosotros eso concretamente tan exigente no nos lo pide. De este modo nos estamos alejando del espíritu y de la fuerza de la palabra. Perdemos el gozo de la palabra. Aunque Dios nos espera siempre. Siempre mira y busca que volvamos a Él y que contemplemos con sinceridad nuestra propia existencia, sin mentiras, dispuestos a crecer, pidiéndole incluso a Él lo que a nosotros mismos nos falte. También en este camino es importante poner oído al pueblo. El predicador tiene que ser contemplativo de la palabra y contemplativo del pueblo. Hay que atender al pueblo concreto. Hay que conectar el texto bíblico con las situaciones humanas reales. Hemos de adquirir una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Descubrir lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia, con discernimiento evangélico, de la llamada de Dios en una situación histórica. Hay que acudir a las experiencias humanas. No hay que responder a preguntas que nadie se hace. Hay que partir de hechos concretos para que la palabra resuene y nos lleve a una interpelación personal. Hay que cuidar el contenido, pero también la forma. Tiene mucha importancia los métodos y los medios pedagógicos. Hay que cuidar la forma porque eso es también la manera nuestra que tenemos de responder activamente al amor de Dios. Y es amar bien al prójimo. También tenemos que saber resumir el discurso, aprender a usar imágenes, hablar más que al entendimiento. La imagen atrae, despierta el deseo, motiva la voluntad. Por eso decía un maestro que una buena homilía debe contener una idea, un sentimiento, una imagen. De este modo, la homilía, siendo sencilla, directa, clara y acomodada a la gente, dará fruto. El lenguaje tiene que ser comprensible, el de la gente. Para eso es muy importante escuchar mucho, compartir la vida de las personas. Y después el mensaje tiene que ser transmitido con claridad, con una unidad temática, con un orden claro, con una conexión entre las frases. Ayuda todo esto a seguir la lógica del discurso. Siempre tenemos que comunicarnos con un lenguaje positivo, hablando de lo que hay que hacer, no criticando lo que no es, no cayendo en las quejas, en los lamentos, en las críticas o en los remordimientos. Hay que dar esperanza, no caer nunca en la negatividad. Pasamos a otro apartado. La evangelización debe profundizar el querigma. Hasta ahora hemos ido hablando de la homilía y de su preparación, de la gran importancia. Ahora hablamos de la centralidad del Evangelio y de la evangelización en el querigma. En el envío misionero, Mateo 18:20, enseña, id por todos los países, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. El primer anuncio, ya sabemos, que debe provocar también a continuación un camino de formación, de maduración. Evangelización busca el crecimiento también para realizar el proyecto de Dios en una persona. No solo se trata de una formación doctrinal, sino responder al amor de Dios. Por tanto, aquí el envío misionero, la misión, el anuncio, tiene que llevar al mandamiento nuevo de Jesús. Juan 15:12. Amaos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está la síntesis del Nuevo Testamento. Dios, amor, ha venido, se ha encarnado para que vivamos su amor, para que vivamos ese amor en nuestras relaciones mutuas. Por tanto, se trata de concretar esa vida y ese anuncio en una
vida de amor y promoviendo esta respuesta y el crecimiento de la filiación divina recibida por gracia. La santificación constante, que da gloria a Dios, es también una transformación en Cristo por el Espíritu. La catequesis tiene que ser querigmática, o sea, centrada en el núcleo principal, y tiene que ser también mistagógica, que ayude a entrar en el misterio de la experiencia vivida. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Hay un rol fundamental del primer anuncio, que es comunicar el querigma, pero este primer anuncio es trinitario, es fuego del Espíritu, para después crecer en Cristo muerto y resucitado, y comunicar la misericordia del Padre. Por tanto, volvemos a repetir el primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. El anuncio principal al que hay que volver siempre es este. Siempre hay una permanente necesidad de ser evangelizados. También el sacerdote debe vivir esta experiencia interna. Toda formación es profundización del querigma y responde al anhelo de deseo, al deseo infinito que hay en el corazón humano. Las características del anuncio tienen que ser estas. Hay que expresar amor, servicio a Dios, previo a cualquier obligación moral y religiosa. No se impone la verdad, hay que apelar a la libertad. Debe haber notas de alegría, de estímulo, de vitalidad, de integración armoniosa. Las actitudes de la evangelización del evangelizador han de ser de cercanía, de apertura al diálogo, de acogida, de paciencia, una acogida cordial que no condena a nadie. Y debe ir acompañada de una catequesis de iniciación mistagógica, por tanto, hacer entrar a las personas en un progreso, en un proceso, una progresividad formativa comunitaria que les hace entrar en una valoración de la iniciación cristiana. Es necesario que la Iglesia se renueve en el sentido de una renovación mistagógica. El anuncio de la palabra, la ambientación y la motivación de las personas, los símbolos usados han de ser más elocuentes. Debe haber un proceso creciente de integración personal y comunitaria, un camino de escucha y de respuesta, y también estar atentos al camino de la belleza. La fe se comunica como verdad y como justicia, pero también ha de ser bella, también ha de tocar el corazón del hombre y colmarlo de gozo, de alegría, en medio de las pruebas y de las dificultades de la vida cotidiana. Hay que recuperar la estima de la belleza para llegar al corazón humano, y que resplandezca en él la verdad y bondad del resucitado. El Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, nos atrae con lazos de amor. La Iglesia debe alentar el uso de las artes en la evangelización y transmitir la fe con un nuevo lenguaje parabólico, con nuevos signos, con una nueva carne. Hay que tener formas diversas de belleza, nuevas, y la propuesta moral de la catequesis ha de ser sin tantos jueces, juicios, oscuridades, peligros y desviaciones, más bien subrayando los elementos de alegría, de superación, los elementos positivos, la búsqueda del bien y de la belleza, abierta a todos, que convoca a todos. En este camino también es muy importante el acompañamiento personal. Los ministros ordenados, los agentes pastorales, deben iniciarse en el arte del acompañamiento con respeto, con una mirada respetuosa y llena de compasión, que sane, libere y aliente la vida cristiana. El acompañamiento debe llevar a Dios, a la verdadera libertad. Hay un peligro siempre de encerrarse en nosotros mismos, que ya no sería una peregrinación hacia el Padre. Necesitamos hombres y mujeres que acompañen estos procesos, con prudencia, con compasión, con paciencia, con docilidad al Espíritu Santo, para ir cuidando las ovejas. Tenemos que ejercitarnos en el arte de saber escuchar, para encontrar caminos de crecimiento. Hay que ayudar a despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder al amor de Dios, el desarrollar lo mejor
que tiene cada uno en su interior, en este camino espiritual. Es necesaria una pedagogía que lleve a las personas a asimilar el misterio, a entrar en el misterio y a caminar en él. La situación del hombre con Dios y la vida personal es siempre un misterio. No podemos condenar a nadie. Hay que reconocer la maldad objetiva de las acciones, pero no hay que juzgar nunca a las personas. Ni fatalismos ni cobardía. Siempre mejorar, progresar, ayudar a ir adelante. Este es el servicio de acompañamiento espiritual que ayuda la misión evangelizadora. Nunca un acompañamiento intimista que cierra a la persona en sí misma en una autorrealización espiritualista. No cabe esto en la Iglesia. Y siempre en torno a la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es la fuente de la evangelización, escuchada y celebrada en la Eucaristía, que es el centro, profundizada, conocida. Acabamos con esto el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. Este capítulo es un capítulo peculiar, también importante en la línea del Papa Francisco. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. No se debe limitar ni empobrecer este mensaje. Por tanto, hay una dimensión social fundamental y el Papa Francisco va a insistir en las repercusiones, empezando en un primer capítulo, las repercusiones sociales comunitarias del querigma. En el corazón del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. La primera repercusión moral del Evangelio es la caridad, que es el amor de Dios concretado en las relaciones humanas. La confesión de fe y el compromiso social van unidos. El amor infinito del hombre a cada ser humano confiere una dignidad infinita. Si cada persona ha sido amada por Dios y ha sido redimida por Dios, si este amor sin límite de Dios ha ennoblecido a la humanidad, a la cual ya desde la creación estaba hecha a imagen y semejanza de Dios, significa que hay una íntima conexión entre la evangelización y la promoción humana. Y significa que no podemos salvarnos solos. La primera reacción ante el anuncio, por tanto, ha de ser desear, buscar, cuidar el bien de los demás. Anuncio del reino, el bien, el bienestar de los demás. Un amor de caridad concreto hacia aquellas personas que tenemos a nuestro lado, hacia todos. Tiene que haber una conexión entre el anuncio salvífico y el amor fraterno. Es esencial. Nos hemos acostumbrado, quizá, a una gran diferencia y distancia entre estos dos elementos. No perdamos el entusiasmo de vivir el Evangelio. En el hermano está la prolongación de la encarnación. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. Mateo 25:40. Es una absoluta prioridad. Es necesaria una salida de sí mismo, de uno mismo hacia el hermano. Son los mandamientos principales. Es un signo de discernimiento. La Iglesia es misionera por naturaleza y de ella brota esta caridad efectiva al prójimo, la compasión. El reino reclama esta experiencia. El Evangelio no es solo una relación personal con Dios. Tampoco es una suma de actos individuales de caridad. La propuesta del reino de Dios es un amor a Dios que reina en el mundo. Si Dios reina en nosotros, la vida social será un espacio de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad. Tiene, por tanto, unas claras consecuencias sociales. El reino, según un principio ya anunciado por Pablo VI, es todos los hombres y todo el hombre. No podemos olvidar este aspecto del mensaje. Tiene que llegar a todos y es para todo el hombre en todas sus cualidades, capacidades, circunstancias y condiciones humanas. Tiene que llegar a la totalidad del hombre. La interpelación del Evangelio llega a la vida concreta, personal y social del hombre. Se da, por tanto, un criterio de universalidad. Hay que ir por todo el mundo, sí, pero también hay que llegar a toda la creación. Toda la creación está esperando la manifestación. Todas las personas y todo lo humano. Nada de lo humano resulta extraño al anuncio de la Iglesia. La verdadera esperanza cristiana genera historia,
Y esa es la enseñanza de la Iglesia desde siempre. No son generalidades, no podemos dejarlo de lado, no podemos prescindir de esta parte fundamental del mensaje. No se puede relegar la religión tampoco a la intimidad. La fe auténtica no es ni cómoda ni individualista. Lleva implícita un deseo de cambiar y de mejorar el mundo, de transmitir valores. La Iglesia debe luchar también por la justicia. Todos los cristianos están llamados a construir un mundo mejor. Tenemos la doctrina social de la Iglesia. Cada comunidad cristiana, cada iglesia local, tiene que analizar y buscar la manera de responder a este reto. Hay dos grandes cuestiones que plantea el Papa Francisco. Por un lado, la inclusión social de los pobres y por otro lado, la paz y el diálogo social. La inclusión social de los pobres. De la fe en Cristo pobre, cercano a los pobres, brota la preocupación por los abandonados. Y esto es un clamor en el mundo de hoy y en la Iglesia de hoy. Cada cristiano y cada comunidad debe escuchar este clamor y debe socorrerlo, debe atenderlo. Nosotros somos instrumentos de Dios para escuchar al pobre. La falta de solidaridad ahoga nuestra relación con Dios. Escuchar este clamor brota de la obra liberadora de la gracia en nosotros. Todos estamos implicados en este reto. Hay que colaborar para resolver las causas estructurales de la pobreza. Hay que promover el desarrollo integral de los pobres. Hay que hacer gestos simples y cotidianos de solidaridad, sí, pero conduciendo hacia una nueva mentalidad de comunión para todos. La función social de la propiedad, el destino universal de los bienes, es doctrina social de la Iglesia. Los bienes han de servir al bien común, devolver al pobre lo que es suyo. Debemos crear convicciones y ámbitos nuevos que promuevan después cambios estructurales. No tiene sentido un cambio estructural que no tiene en su base un cambio de mentalidad. Hay que respetar todas las culturas y pueblos, hay que defender la dignidad de todos, pero no hay que acostumbrarse a la pobreza. Los ricos deben renunciar a algunos derechos que tienen por la dignidad de los pobres. La mala distribución de la riqueza, el hambre, el desperdicio, no se trata solo de repartir comida, sino prosperidad para todos, educación, salud, trabajo libre y creativo, salario justo. La fidelidad al Evangelio llega también a estos elementos humanos. El Evangelio de la misericordia nos conduce por este camino social. Son las obras de misericordia también con las que podemos sintetizar un mensaje central del Nuevo Testamento. Se trata de un mensaje duro que no podemos relativizar, ni oscurecer ni debilitar. El amor fraterno, el servicio humilde y generoso, la justicia y la misericordia con el pobre son elementos fundamentales de nuestra fe. Dice el Papa Francisco, no nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. No debe faltar el signo de la opción por los últimos. A San Pablo, cuando fue a visitar a los apóstoles en Jerusalén, le dieron también el signo, la misión de que se acordase de los pobres. Nosotros somos duros de corazón y a veces estamos distraídos en una sociedad que nos aliena en la comodidad. Pero no podemos olvidar que el lugar privilegiado de los pobres es el pueblo de Dios. Dios mismo se hizo pobre. María fue pobre, Cristo vivió en la pobreza, en un hogar de pobres, y anunció el reino a los pobres, y los pobres fueron los que lo recibieron el mensaje. La opción de los pobres es una categoría teológica, no cultural o sociológica. Es una profecía de la revelación que pasa a la Iglesia, la primacía de la caridad cristiana. Dice el Papa Francisco, por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Los pobres tienen el sensus fidei, han conocido a Jesucristo sufriente. La nueva evangelización los pone en el centro de la vida eclesial. Hay que descubrir a Jesucristo en ellos. Hay que prestarles voz a sus causas, hay que ser amigos, escucharlos, interpretarlos, recoger la misteriosa sabiduría divina en ellos.
no solo una promoción y una asistencia, sino atención amorosa, preocupándonos por la persona, buscando su bien. Valorar al pobre en su fe y su cultura y su ser. El verdadero amor siempre es contemplativo, sirve al otro por su belleza. Una belleza que es contemplada. Cuando hay una auténtica opción por los pobres, hay un profundo respeto y valoración de la belleza que hay en cada ser humano y en cada pobre. No es una ideología. La ideología normalmente usa a los pobres por intereses políticos, personales, etc. Tiene que haber una cercanía real y cordial. Ese es el camino de la liberación cristiana. La peor discriminación de los pobres es la falta de atención espiritual. Nadie debe vivir lejos de los pobres, ajeno a la justicia social. Hay que también atender al sentido cristiano de la economía y a la distribución de los ingresos. Hay que resolver las causas estructurales de pobreza. La injusticia, la inequidad es la raíz de los males sociales. La política económica debe buscar la dignidad humana y el bien común. A veces molesta hablar de ética, de solidaridad, de compromiso, de justicia. Vivimos en una cómoda indiferencia. No podemos confiar ya plenamente en una economía de mercado. No solo el crecimiento económico, también hay que buscar la equidad, la justicia. Faltan decisiones, programas, mecanismos, procesos. Faltan políticos que se dediquen a sanar realmente los males profundos de este mundo. La caridad, el amor es el fundamento de todas las relaciones, no solamente individuales, también sociales, políticas y económicas. Los gobernantes deben levantar su mirada y buscar esta nueva mentalidad de la economía y de la sociedad para administrar esta gran casa común, resolver los problemas globales y buscar el bienestar de todos. Hay que librarse de mentalidades individualistas, indiferentes y egoístas, y hay que cuidar la fragilidad, prestando atención a las nuevas formas de pobreza y fragilidad, refugiados, ancianos, migrantes, etc. Tantas personas que están sufriendo con la complicidad nuestra, cómoda y cobarde. Evidentemente también están los problemas de los niños sin nacer, cuya dignidad humana no se considera. En fin, tantas otras cosas. Hay que defender también toda la creación, los seres vivos, la ecología. Hay que cuidar la fragilidad de este mundo en que vivimos. Y hay que buscar el bien común y la paz social. La paz y el don de Dios, que Dios quiere regalar a la humanidad, es también un trabajo y es también una misión humana. La paz no es un irenismo fácil o un querer construir sobre las injusticias un silencio de los que están sufriendo más. La paz no puede basarse en el bienestar de unos pocos. Es necesaria una voz profética. La paz auténtica es el orden querido por Dios basado en la justicia, pero que necesita un desarrollo integral. Debemos configurarnos como ciudadanos responsables en un pueblo para desarrollar esta armonía de toda la sociedad y construir un pueblo en la paz, la justicia y la fraternidad. Tradicionalmente hay 4 principios en este trabajo de colaboración por la paz que son importantes. Los vamos a pasar muy resumidamente, que nos deben orientar. 4 principios que se pueden leer, como todo el texto detenidamente en la exhortación, que nos ayudan también en este camino, no solamente de construcción de paz en el mundo, sino también en el camino de la evangelización y del trabajo de la Iglesia. Los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que ayudan a trabajar por la paz y a solucionar las tensiones, son: el primero, el tiempo es superior al espacio. No debemos tener tanta prisa en obtener frutos y resultados inmediatos. Hay que trabajar sembrando, creando dinamismos, sabiendo que los frutos vendrán en el futuro. Que no son de nosotros, son del Espíritu, son de Dios. Hay que mirar el horizonte asumiendo procesos y un largo camino. Segundo principio, la unidad prevalece al conflicto. No debemos tener miedo a los conflictos.
Hay que vivirlos, hay que sufrirlos, hay que asumirlos con el horizonte de la unidad. Hay que aceptar que somos parte de un proceso y que lo importante es la comunión. La solidaridad hace historia. No tenemos que caer en un sincretismo. La resolución vendrá a un plano superior. El modelo de la resolución para los cristianos es Jesucristo, que en la Pascua, con su resurrección, ilumina toda la historia, asumiendo los conflictos y los aparentes fracasos. Jesucristo ha vencido al mundo. Contemplando esa unidad del Espíritu que Dios realizará como síntesis, nosotros trabajamos en la vida cotidiana. Tercer principio. La realidad es superior a la idea. Hay que evitar los peligros de elucubrar mucho y no realizar nada. Hay una tensión entre la idea y la realidad, pero lo importante es la realidad. Tiene que haber un diálogo constante. Las ideas nos ayudan a proponer, a proyectar, a crear soluciones. Pero no podemos quedarnos en la elaboración conceptual que es una idea, sino que hay que ir a la realidad. No podemos caer en la tentación de los idealismos o formas de ideas o de ideologías que en el fondo no hacen sino ocultar una parte de la realidad o eludir la experiencia en la realidad. Lo fundamental es la realidad. Hay que vivir, y hay que transformar, y hay que entrar en la realidad, aunque eso nos lleve a una aparente imperfección que no nos agrada, y preferimos remitirnos o refugiarnos en un idealismo inexistente. Por tanto, realidad. Y cuarto principio, el todo es superior a la parte. Ciertamente, nosotros vivimos en un lugar, en una cultura, en una situación, no lo podemos perder de vista. Tenemos que encarnar ahí nuestra vida, nuestra llamada, nuestro evangelio, en una situación y en una cultura. Pero al mismo tiempo, no podemos perder de vista el todo, los demás, la pluralidad, la totalidad. El todo es más que la parte. No nos obsesionemos por cuestiones particulares, ampliemos la mirada. Y así, de este modo, incorporando a todos, vivimos la catolicidad del Evangelio, que es la Iglesia, donde todos encuentran su lugar, los diferentes, los distintos, todo en este gran modelo de paz que la Iglesia es para el mundo. Y así favoreceremos el diálogo social y contribuiremos a la paz de la Iglesia. A tres niveles de diálogo. El diálogo es con los estados, diálogo con la sociedad, con todas las culturas, y diálogo con los otros creyentes no católicos. La Iglesia habla siempre desde la luz de la fe, aportando su propia historia, su propia realidad, y desde allí fomenta el diálogo, dentro de la sociedad, con otros grupos sociales, con otras personas de buena voluntad, dentro del diálogo de las culturas, el diálogo de la fe, con la razón, con las ciencias y con todos, y también dentro del diálogo ecuménico, como una manera de aportar un testimonio común entre los cristianos, en primer lugar, que debemos responder unidos a la llamada de Jesucristo, y con las otras religiones, que también debemos colaborar activamente, incluso personas no religiosas, colaborar activamente con todos para la mejora de un bien común, de una nueva sociedad, de un mundo nuevo. Quedan muchas cosas que no da tiempo a recoger, pero vamos a pasar brevemente al capítulo número 5. Es necesario hoy evangelizadores con espíritu, sin temor, abiertos al Espíritu Santo, abiertos a un nuevo Pentecostés, como los apóstoles, con audacia, con parresía. No podemos caer en la acedia, no podemos conformarnos con la tentación del desánimo. Es necesario ir hacia nuestro interior y buscar la motivación que nos impulse, que nos aliente, que motive, que dé sentido a esta acción personal y comunitaria de la nueva evangelización en el mundo de hoy. Esta etapa evangelizadora requiere fervor, alegría, generosidad, audacia, amor y un amor contagioso que se transmite. Las motivaciones tienen que unir la oración, la interioridad y el compromiso social, el espacio interior y el servicio y el amor a los demás. Es necesaria la oración, pero no caigamos en el desánimo. Siempre ha habido dificultades en la historia de la Iglesia. Imitemos a los santos, busquemos la experiencia personal de encuentro con el amor de Jesús que nos salva.
Si nos sentimos salvados y amados por Jesús, entonces esto comunica su expresividad, se transmite por sí solo. Tenemos que, si nos falta también este espíritu, pedir a Dios en oración esta gracia, este aspecto contemplativo que nos haga descubrir y experimentar el amor de Dios como una experiencia sanadora y plenificadora, que nos impulsa interiormente a salir y a comunicar. Lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos, dice la primera carta de San Juan. Contemplar con amor, dejar que nos cautive y conducirlo a los demás. Es el espíritu contemplativo que todos necesitamos en la etapa de la nueva evangelización. Y no perder de vista que el Evangelio responde a las más profundas expectativas y deseos humanos, que muchas veces están ocultos de diversas formas culturales y con diversos ropajes culturales, psicológicos, etc. El Evangelio, con la amistad con Jesús y con el amor fraterno, viene a responder al gran deseo que hay en el corazón del hombre, un deseo de amor, un deseo de belleza, un deseo de plenitud. Nosotros tenemos un gran tesoro de vida y de amor, que no engaña y que no podemos manipular ni puede manipular a los demás, que entra en lo más hondo del ser humano. Es la experiencia real de Dios, de Jesús resucitado, pero cercano a tu vida real, que te transmite una fuerza, que te transmite una vinculación intensa con tus hermanos, con las personas que están a tu lado. Tenemos que recobrar el gusto espiritual de ser pueblo. Sois pueblo de Dios. La pasión por Dios tiene que estar vinculada a la pasión comunitaria, la pasión relacional, la relación con los demás, el amor a los otros. El amor del crucificado se extiende al pueblo de Dios. Toma al pueblo de Dios y envía. Dios nos ha tomado del pueblo de Dios y nos envía al pueblo. Somos instrumentos de su amor. Jesús es el modelo que mira con cariño a todos, que acompaña, que escucha, que comparte las alegrías, y con él también tenemos que aprender a tocar las miserias humanas, la carne sufriente de los demás. La tentación de los cristianos es vivir alejados de las llagas del Señor. Precisamente en esa experiencia entramos en la Pascua, que es la que lleva a la resurrección. No podemos refugiarnos en cobertizos personales o comunitarios. De este modo la vida se nos va a complicar, sí, pero se nos va a complicar maravillosamente. Y viviremos la experiencia de ser pueblo, y daremos la esperanza de nuestra fe, y contemplaremos cómo Dios continúa actuando en el mundo. El amor a Dios, con el encuentro de Dios, se transmite, se comunica. Lo ha dicho también, lo dice el Evangelio, quien no ama al hermano camina en tinieblas, permanece en la muerte, no ha conocido a Dios, la primera carta de Juan. Y Benedicto XVI, cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte en ciegos ante Dios, y que el amor, también ha dicho Benedicto XVI, es la única luz que ilumina este mundo oscuro y nos da fuerza para vivir y para actuar. Con este espíritu seamos enviados por el resucitado, con el Espíritu de Dios en medio del mundo, siguiendo también el modelo de María, la madre de la evangelización, la estrella de la evangelización, que ella nos conduzca a dar testimonio de nuestra fe, con amor, con espíritu, abiertos a los demás en actitud de servicio, ser testigos de Dios y testigos del Evangelio en medio del mundo. Muchas cosas más quedan en este documento que habrá que leer atentamente. Adiós.